Hola a todos, soy Roberto Aldana, ortopedista y traumatólogo, y hoy vamos a hablar sobre la artrosis, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Conocer más sobre esta enfermedad puede ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar. La osteoartritis o artrosis de rodilla y cadera ocupa un lugar destacado entre las causas mundiales de discapacidad y dolor crónico. En todo el mundo se ha estimado que existe una prevalencia global de aproximadamente 300 millones de personas con osteoartritis de cadera y de rodilla. Esto fue basado en un estudio en el año 2017. La artrosis es una enfermedad muy común que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Ya cada día en mi consulta hay una mayor afectación de pacientes con problemas de cadera y de rodilla, entre otras articulaciones. En este video vamos a cubrir todo lo que necesitas saber sobre la artrosis, qué es, cómo se produce, cómo son sus síntomas e inclusive su tratamiento. Y además múltiples opciones que muestra la literatura médica disponible actualmente en el mundo. Pero, ¿qué es la artrosis? La osteoartritis o artrosis de cadera y de rodilla es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones. Además, afecta a sus tejidos, provocando principalmente un daño progresivo de la articulación y del cartílago y posteriormente las estructuras circundantes, ligamentos, tendones, meniscos y músculos. En la osteoartritis pueden verse afectadas diferentes articulaciones, pero la mayoría de las cargas sociales de la osteoartrosis están relacionadas en cadera y en rodilla. Ambas causan discapacidad progresiva y en etapas avanzadas y mal manejadas pueden desencadenar procesos quirúrgicos denominados reemplazos articulares. ¿Cuáles son las causas de la artrosis? La artrosis es una enfermedad compleja multifactorial, donde hay componentes mecánicos, incluida la integridad articular. Hay también una predisposición genética, inflamación local y compromiso de fuerzas mecánicas y procesos celulares y bioquímicos. La osteoartritis está estrechamente relacionada con la edad, ya que la evidencia radiográfica de osteoartritis ocurre en la mayoría de las personas a los 65 años y en más del 75% de las personas mayores de 75 años. Aunque todavía no se comprenden los mecanismos de manera adecuada, se ha informado que existe una mayor prevalencia en las mujeres de edad avanzada y su aparición en estos momentos se presenta cada vez en pacientes más jóvenes. Inclusive en este momento observamos pacientes desde los 40 años con lesiones del cartílago articular. Los factores de riesgo asociados a la osteoartritis son el envejecimiento, la predisposición genética y la obesidad. Existe de manera consistente una asociación entre la obesidad y la prevalencia e incidencia de la osteoartrosis de rodilla. Aunque el exceso de peso aumenta la carga articular, lo que produce los efectos nocivos en las articulaciones que soportan el peso, este no es el único factor entre la relación entre la osteoartrosis y la obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de osteoartrosis y esto lo hace por múltiples mecanismos. Aumento de la carga articular, cambios en la composición corporal, inclusive los factores de comportamiento como la disminución de la actividad física, el sedentarismo y la posterior pérdida de fuerza muscular protectora. Además, se espera que es poco probable que la prevalencia de la obesidad disminuya y probablemente aumente la incidencia de la osteoartrosis de rodilla y el aumento de cirugías, los reemplazos articulares, tanto de cadera como de rodilla. Si te está gustando el contenido de este video, suscríbete de inmediato. Pero ahora bien, ¿cómo se produce ese daño de la articulación? Sabemos que el cartílago articular independientemente tiene unas funciones muy específicas, las cuales voy a nombrar a continuación. Número 1. Reduce la fricción, es decir, permite que los huesos se deslicen suavemente uno sobre otro sin desgastarse. Número 2. Absorbe los impactos. ¿Eso qué quiere decir? Actúa como un amortiguador, protegiendo tus articulaciones de la fuerza ante cada paso o cada movimiento específico. Número 3. Distribuye la carga. Reparte el peso de manera uniforme sobre la superficie de la articulación. Ya de base, hasta este punto, logramos comprender que las articulaciones como la cadera y la rodilla ofrecen un grado de soporte mecánico y funcional para mantener una articulación sana, además de poseer numerosas estructuras y compuestos en el interior de la articulación. Es necesario entender que el cartílago articular es una capa de tejido resistente y flexible que recubre las superficies óseas de todas las articulaciones. Para un ejemplo más práctico, es como si fuera una alfombra y su tamaño varía de acuerdo a cada articulación, aproximadamente entre 1 y 5 milímetros. Una de las estructuras que están inmediatamente debajo del cartílago articular es el hueso subcondral y este está compuesto principalmente de colágeno tipo 1 mineralizado. Ayuda al cartílago articular a proporcionar una superficie para el movimiento articular y aquí encontramos colágeno tipo 2 y
y una sustancia denominada proteoglicanos. Adicionalmente, en el ejemplo de la rodilla, también tenemos una estructura denominada los meniscos, los cuales desempeñan un papel muy importante en la atenuación y distribución de fuerzas mecánicas debido a su estructura de agua, proteoglicanos y colágeno. Finalmente, el líquido sinovial para lubricar el espacio articular es producido por la membrana sinovial y generalmente está compuesto de ácido hialurónico y lubricina, también conocida como proteoglicano 4. Esto nos va a servir para el futuro para entender cómo son los tratamientos con ácido hialurónico. Es de destacar que la capa de cartílago superficial juega un papel vital en la constricción del contenido de agua dentro del cartílago, actuando como un regulador del contenido de agua. Las lesiones por daño temprano a esta capa superficial cambian el contenido de agua y por lo tanto disminuyen las propiedades de carga del cartílago. En las primeras etapas de alteración de esa estructura del colágeno y de proteoglicanos, es decir, del cartílago, y además cambios en la estructura meniscal, se empieza a mostrar una erosión temprana de este cartílago como respuesta a un efecto a nivel celular, especialmente en unas células que se denominan condrocitos. Estas células hacen parte del cartílago y al estar alterado producen una actividad errática que produce unas sustancias denominadas mediadores inflamatorios. ¿Qué es lo que hacen estos mediadores? Propagan la degradación del cartílago. Al producirse esta degradación, como última etapa, se produce la muerte del condrocito. Esto se denomina apoptosis y produce un desequilibrio en la síntesis del colágeno. Estos mediadores inflamatorios se diseminan a otras estructuras articulares, provocando cambios en el tejido sinovial, en el hueso subcondral, y provocan finalmente una cosa que se llama esclerosis ósea, provocando finalmente esclerosis ósea y aumentando el grosor de la membrana sinovial y las estructuras alrededor de la cápsula. En última instancia, se producen espacios en la superficie del cartílago con fragmentos de cartílagos libre que propagan la condición inflamatoria sinovial. Por tanto, las células denominadas condrocitos maduros son incapaces de producir colágeno tipo 2 de nuevo. Al ser degenerativa la osteoartritis, también existe un concepto de senescencia, que es básicamente donde las células no se reproducen, pero tampoco mueren. Y lo que hace tan complejo este término es que, a su vez, producen y secretan una serie de factores proinflamatorios. El establecimiento de un entorno inflamatorio estimula aún más la degradación del cartílago. El proceso inflamatorio de la osteoartritis comienza con la membrana sinovial con la activación del sistema inmunológico, involucrando mediadores tanto humorales como celulares. Un papel crucial en este proceso lo desempeñan los llamados patrones moleculares asociados a daños, o DAMP, que representan pequeños fragmentos producidos durante la degradación del cartílago que se liberan en el espacio articular desde la matriz extracelular. Estos DAMP estimulan la producción de mediadores inflamatorios por parte de unas células denominadas fibroblastos y macrófagos de la membrana sinovial, como quimiosinas y citoquinas. Como respuesta, las células denominadas condrocitos, de las cuales ya hemos hablado, producen una sustancia denominada metaloproteinasa, lo que genera un círculo vicioso y dañino entre la membrana sinovial y el cartílago. Como consecuencia, se producen varios mediadores inflamatorios, citoquinas como la interleuquina 1, 6 o factor de necrosis tumoral alfa, catepsinas, quimiosinas y factores catabólicos como la metaloproteinasa de matriz, así como la cascada del complemento también se activa. En resumen, lo primero que sucede es una activación del sistema inmunológico. La membrana sinovial se activa liberando patrones moleculares asociados a daños o DAMP por la degradación del cartílago. Segundo, hay una respuesta inflamatoria. Estos DAMP estimulan a las células de la membrana sinovial a producir mediadores inflamatorios como quimiosinas y citoquinas. Los condrocitos del cartílago responden produciendo metaloproteinasa, dañando el cartílago. Y tercero, se produce un círculo vicioso. La inflamación de la membrana sinovial y el daño del cartílago se alimentan mutuamente. En todo este proceso y mecanismo molecular, los DAMP activan receptores de reconocimiento de patrones denominados
PRR a nivel de las células y se activan factores nucleares liberando los mediadores inflamatorios, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, catepsinas, quimiosinas y MMP o metaloproteinasas. ¿Cuáles son las consecuencias? El dolor, la inflamación y el daño del cartílago articular. Finalmente, este proceso de daño progresivo del cartílago articular y de las estructuras, basado en nuestro ejemplo de la alfombra que teníamos protegiendo las articulaciones, se empieza a desgastar e inclusive se empieza a romper. Y esto es básicamente lo que sucede cuando se daña el cartílago articular. ¿Cuáles son las consecuencias? Fricción aumentada. Los huesos rozan entre sí provocando dolor, rigidez e inflamación. Pérdida de la amortiguación. Los impactos no se absorben correctamente, lo que puede dañar aún más las articulaciones. Deformación articular. Las superficies de las articulaciones pueden desgastarse en forma irregular, lo que puede conducir a deformación y aumentar el grado de artrosis. Si te está gustando este video, de inmediato suscríbete para tener más notificaciones en el futuro. Voy a dejar hasta aquí y voy a dividir el tema en dos partes. En la segunda parte encuentra síntomas y tratamientos para la osteoartritis. Comenta y comparte. Muchas gracias por ver el video hasta aquí.